Un empresario exitoso caminaba por las calles en un día común. Estaba marcado por la pérdida de su gran amor 20 años atrás. De repente, su camino se cruza con el de una hermosa florista. Al mirar a sus ojos, los recuerdos del pasado resurgen en su mente. Antes de escuchar esta historia que te hará llorar, recuerda suscribirte al canal. El sol de la tarde bañaba las calles concurridas del centro de Madrid, reflejándose en las ventanas de los rascacielos y creando un brillo casi cegador. Entre la multitud apresurada, Javier Martínez caminaba con pasos firmes y decididos, su traje impecable y su maletín de cuero fino delatando su posición como uno de los empresarios más exitosos de la ciudad. A los 45 años, Javier era la personificación del éxito. Dueño de una de las mayores constructoras del país, había conquistado todo lo que el dinero podía comprar. Su rostro, aunque atractivo, llevaba una expresión seria, casi melancólica, que ni siquiera sus mayores triunfos profesionales lograban borrar por completo. Mientras cruzaba la concurrida Gran Vía, Javier revisaba distraídamente los mensajes en su teléfono de última generación. Reuniones, contratos, números. Su vida era una constante carrera contra el tiempo. Sin embargo, algo lo hizo detenerse, abruptamente, casi provocando una colisión con un joven ejecutivo que venía detrás. Allí, en medio de la acera, había una pequeña floristería que nunca antes había notado. No era el establecimiento en sí lo que llamó su atención, sino la mujer que arreglaba delicadamente un ramo de rosas rojas en el escaparate. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros y su rostro era como un eco del pasado. Un recuerdo largamente enterrado que de repente cobraba vida ante sus ojos. Javier sintió que su corazón se aceleraba, una sensación que no experimentaba desde hacía 20 años. Sus manos comenzaron a temblar levemente y tuvo que apoyarse en un poste cercano para mantener el equilibrio. La mujer en la floristería era idéntica a ella, a Lucía, su primer y único amor verdadero, aquella que el destino le había arrebatado de forma tan cruel. Sin darse cuenta, Javier dio un paso hacia la tienda, como si fuera atraído por una fuerza invisible. La mujer, sintiéndose observada, levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Por un breve momento, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Javier vio confusión en sus ojos, como si algo en su mente intentara despertar un recuerdo lejano. «No puede ser», murmuró Javier para sí mismo, incapaz de apartar la mirada. La mujer, intrigada por la intensidad de la mirada del extraño, le ofreció una sonrisa educada, aunque un poco vacilante. «¿Puedo ayudarle, señor?», preguntó con una voz suave y melodiosa, exactamente como Javier la recordaba. Él abrió la boca para responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicar el torbellino de emociones que lo asaltaba en ese momento? ¿Cómo decirle a esa mujer que ella era la imagen viva del amor que había perdido 2 décadas atrás? «Yo quisiera un ramo», logró decir finalmente con una voz ronca y temblorosa. «De rosas rojas, por favor». La mujer asintió, aún con esa sonrisa gentil en sus labios. «Claro, se lo prepararé. ¿Tiene alguna preferencia por algún arreglo en particular?». Javier negó con la cabeza, incapaz de concentrarse en detalles tan triviales. Sus ojos recorrieron cada centímetro de su rostro, buscando desesperadamente una señal, cualquier indicio de que ella pudiera ser quien él pensaba que era. Mientras la florista preparaba el ramo, Javier intentaba reorganizar sus pensamientos. Era imposible, se decía a sí mismo. Lucía había partido hacía 20 años, víctima de un terrible accidente de coche. Él mismo había estado en el hospital, había sostenido su mano mientras ella. Javier cerró los ojos apartando el doloroso recuerdo. Cuando los abrió de nuevo, la mujer estaba frente a él, ofreciéndole el más hermoso arreglo de rosas rojas que jamás había visto. «Aquí tiene, señor», dijo entregándole el ramo. «Espero que sea de su agrado». Sus dedos se rozaron brevemente cuando Javier tomó las flores y sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. La mujer también pareció sentir algo, pues sus ojos se abrieron ligeramente y retiró la mano rápidamente. «Gracias», murmuró Javier,
su mente aún en remolino. ¿Cuál es tu nombre? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Elena, respondió después de una breve hesitación. Elena Sánchez, Elena, no Lucía. Javier sintió una mezcla de decepción y alivio. Claro que no podía ser ella. Era solo una cruel coincidencia, una broma del destino. Encantado de conocerte, Elena, dijo, forzando una sonrisa. Soy Javier Martínez. Algo pasó por sus ojos al escuchar el nombre, una sombra de reconocimiento rápidamente reemplazada por confusión. El placer es mío, señor Martínez, respondió, su voz temblando ligeramente. Javier pagó el ramo, dejando una generosa propina que hizo que Elena abriera los ojos de par en par. Sabía que debería irse, volver a su vida de reuniones y contratos, pero sus pies parecían pegados al suelo. Disculpa si parezco descortés, comenzó, sabiendo que estaba a punto de cruzar una línea. Pero tú me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo. Elena inclinó la cabeza, un gesto tan familiar que le partió el corazón a Javier. Lo siento, señor Martínez, pero no recuerdo haberlo conocido antes, dijo, su voz suave pero firme. No, claro que no, se apresuró a decir Javier. Fue solo una impresión, mis disculpas. Se dio la vuelta para salir sintiéndose simultáneamente aliviado y devastado. Estaba a punto de dar el primer paso cuando la voz de Elena lo detuvo. «¿Señor Martínez?» Javier se volvió, su corazón acelerándose de nuevo. «¿Sí?» Elena parecía estar luchando con algo internamente, sus ojos reflejando una batalla que Javier no podía comprender. «Yo no sé por qué, pero siento que debería decirle esto. Yo no recuerdo mucho de mi pasado. Tuve un accidente hace algunos años y, bueno, hay muchas cosas que simplemente no están ahí». Las palabras golpearon a Javier como un rayo. Sintió que el mundo giraba a su alrededor, las implicaciones resonando en su mente. Un accidente. Recuerdos perdidos. ¿Podría ser? Lamento escuchar eso, Elena, logró decir, su voz apenas disimulando la emoción. Espero que algún día puedas recuperar tus recuerdos. Elena asintió, una sonrisa triste en sus labios. Yo también lo espero, señor Martínez. Yo también lo espero. Con una última mirada, Javier finalmente logró forzarse a salir de la tienda. Mientras caminaba de regreso a su oficina, el ramo de rosas rojas firmemente en sus manos, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Sabía que debería dejarlo pasar, seguir adelante como lo había hecho durante los últimos 20 años. Pero algo dentro de él había despertado, una llama que había estado dormida durante mucho tiempo y que ahora ardía con una intensidad renovada. Javier Martínez, el empresario exitoso, el hombre que lo tenía todo, de repente se encontró frente a un misterio que podría cambiar su vida para siempre. Y sabía, en lo más profundo de su corazón, que no descansaría hasta descubrir la verdad sobre Elena Sánchez, la florista que era la imagen viva de su amor perdido. Javier apenas pudo concentrarse durante el resto del día. Sentado en su lujosa oficina, en lo alto de uno de los rascacielos más imponentes de Madrid, se encontró mirando fijamente el ramo de rosas rojas que había comprado a Elena. Cada pétalo parecía susurrar secretos de un pasado enterrado hace mucho tiempo, provocándolo con posibilidades que apenas se atrevía a considerar. «Señor Martínez», la voz de su secretaria Carmen lo devolvió a la realidad. «El señor Oliveira está aquí para la reunión de las 16 horas». Javier parpadeó, intentando recomponerse. «Ah, sí, claro. Puede hacerlo pasar, Carmen», mientras su socio entraba en la sala. Javier hizo un esfuerzo consciente por concentrarse en los asuntos que tenían entre manos. Después de todo, Martínez Construcciones no se había convertido en un imperio por casualidad. Fueron años de dedicación, enfoque implacable y decisiones difíciles los que lo habían llevado hasta allí. Sin embargo, incluso mientras discutían proyectos multimillonarios y estrategias de expansión, la mente de Javier seguía volviendo a aquella pequeña floristería en la Gran Vía, al rostro de Elena, tan familiar y al mismo tiempo un completo misterio. Al final de la reunión ya era de noche.
Javier despidió a Carmen y se quedó solo en su oficina, las luces de la ciudad brillando afuera como un mar de estrellas terrestres. Se levantó y caminó hacia la gran ventana, su reflejo en el cristal superpuesto al paisaje urbano. «¿Qué estás haciendo, Javier?», murmuró para sí mismo. «Has construido todo esto, has superado tantas cosas. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por una simple semejanza?». Pero en el fondo sabía que no era solo una semejanza, era más que eso. Era como si el universo hubiera decidido darle una segunda oportunidad, una posibilidad de desentrañar un misterio que podría cambiarlo todo. Con un suspiro profundo, Javier tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. «Hola», una voz soñolienta respondió al otro lado de la línea. «Miguel, soy Javier, Javier Martínez». Hubo una pausa, seguida por el sonido de alguien acomodándose. «¿Javier? Dios mío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Miguel había sido su mejor amigo en la universidad, antes de que la vida los llevara por caminos diferentes. Ahora era un respetado detective privado, conocido por su discreción y eficiencia. «Perdona por llamar tan tarde, amigo», dijo Javier, su voz delatando su ansiedad. «Yo necesito tu ayuda. Es un asunto delicado». «Claro, puedes hablar. ¿Qué está pasando?». Javier dudó por un momento, sabiendo que una vez que lo dijera en voz alta no habría vuelta atrás. «Creo que he encontrado a Lucía». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Javier casi podía escuchar las ruedas girando en la mente de Miguel. «Javier», finalmente habló Miguel, su voz cargada de preocupación. «Sabes que eso es imposible, ¿verdad? Los dos estábamos allí cuando...». Lo sé», lo interrumpió Javier, pasándose la mano por el cabello canoso. «Pero Miguel, tienes que creerme. La vi hoy, quiero decir, no exactamente a ella, pero a una mujer idéntica. Se llama Elena Sánchez, trabaja en una floristería en la Gran Vía, y lo más extraño es que dijo que perdió parte de sus recuerdos en un accidente». Hubo otro momento de silencio, y Javier podía imaginar a su amigo procesando toda esa información. «Mira, Javier», finalmente dijo Miguel, su voz más suave ahora. «Entiendo que esto debe haber sido un shock para ti, pero necesitas considerar la posibilidad de que sea solo una coincidencia increíble. El duelo a veces nos juega malas pasadas». Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de su amigo. «Sé que parece una locura, Miguel. Créeme, me he dicho lo mismo, pero hay algo más aquí, lo puedo sentir. Necesito descubrir la verdad, aunque sea solo para demostrarme a mí mismo que estoy equivocado». Hubo un suspiro al otro lado de la línea. «Está bien, Javier. Investigaré a esa Elena Sánchez por ti, pero prométeme una cosa. No hagas nada precipitado, ¿vale? Déjame hacer mi trabajo primero». «Gracias, Miguel. No sabes cuánto significa esto para mí». Después de colgar, Javier volvió su atención a la ciudad allá afuera. En algún lugar entre esos millones de luces estaba Elena, y con ella, tal vez, las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo. Al día siguiente, Javier se despertó antes del amanecer, su mente aún agitada por los eventos del día anterior. Se vistió mecánicamente, optando por un traje gris que Lucía siempre decía que combinaba con sus ojos. El pensamiento lo hizo detenerse por un momento, mirando su reflejo en el espejo. ¿Se estaba volviendo loco? ¿O el destino realmente había decidido darle una segunda oportunidad? Llegando a la oficina más temprano de lo habitual, Javier encontró a Carmen ya en su escritorio como siempre. Su eficiencia era una de las razones por las que la había mantenido como su secretaria personal durante más de una década. «Buenos días, señor Martínez», lo saludó, entregándole una taza de café perfectamente preparada. «Tiene una videoconferencia con los inversores chinos a las 9 hecha, y luego una reunión con el equipo de marketing para discutir la campaña del nuevo proyecto». Javier asintió distraídamente, su mente aún en la floristería de la Gran Vía. «Carmen», dijo de repente, «¿podrías hacer una investigación para mí? Necesito información sobre una floristería llamada... Bueno, en realidad no sé el nombre. Está en la Gran Vía, cerca del número 1500. Carmen levantó una ceja, pero no hizo preguntas.
Esa era otra razón por la que Javier la valoraba tanto. Por supuesto, señor. Comenzaré la búsqueda de inmediato. Las horas pasaron lentamente mientras Javier intentaba concentrarse en sus obligaciones diarias. La videoconferencia con los inversores chinos fue particularmente desafiante y Javier tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener el foco en las negociaciones. Alrededor del mediodía, Carmen entró en su oficina con una carpeta en la mano. Señor Martínez, he encontrado la información que me pidió sobre la floristería. Javier sintió que su corazón se aceleraba. Gracias, Carmen. ¿Qué has descubierto? La tienda se llama Jardín de los Recuerdos. Comenzó consultando sus notas. Fue abierta hace unos 3 años por una mujer llamada Elena Sánchez. No hay mucha información disponible sobre la propietaria, pero la tienda tiene buenas reseñas en línea y parece estar bien establecida en la comunidad local. Jardín de los Recuerdos, murmuró Javier, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El nombre parecía casi una provocación del destino. ¿Hay algo más que le gustaría que investigara?, preguntó Carmen, con un tono profesional, pero con un toque de curiosidad. Javier dudó por un momento. Parte de él quería sumergirse de lleno en esta investigación, descubrir todo lo que pudiera sobre Elena Sánchez. Pero la voz de Miguel resonaba en su mente, aconsejándole cautela. No, eso es suficiente por ahora, Carmen. Gracias. Cuando ella salió, Javier se reclinó en su silla, su mente un torbellino de pensamientos. El nombre de la floristería, Jardín de los Recuerdos, parecía casi demasiado poético para ser una coincidencia. Era como si el universo le estuviera enviando una señal, una pista a seguir. Tomó su teléfono, dudando por un momento, antes de marcar el número de Miguel. Su amigo contestó al segundo tono. Javier, sabía que llamarías. Tengo alguna información preliminar para ti. ¿Ya?, preguntó Javier, sorprendido por la eficiencia de su amigo. Sí, pero no es mucho, advirtió Miguel. Elena Sánchez apareció en Madrid hace unos 3 años. Antes de eso, prácticamente no hay ningún registro de ella. Es como si simplemente hubiera surgido de la nada. Javier sintió que su corazón daba un salto. Eso coincide con lo que ella me dijo sobre haber perdido sus recuerdos en un accidente. Exacto, coincidió Miguel. Pero Javier, esto no prueba nada. Miles de personas sufren accidentes y pierden recuerdos cada año. No significa necesariamente que ella sea... Lo sé, lo interrumpió Javier pasándose la mano por el rostro. Pero tienes que admitir que es una coincidencia bastante grande. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Mira, Javier, Miguel finalmente dijo con su voz suave. Entiendo que esto es importante para ti. Seguiré investigando, pero por favor ten cuidado. No quiero verte lastimado de nuevo. Javier asintió sabiendo que su amigo no podía verlo. Gracias, Miguel, lo intentaré. Después de colgar, Javier se quedó mirando por la ventana de su oficina, observando la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar ahí fuera, Elena Sánchez estaba viviendo su vida, completamente ajena al torbellino que había desencadenado en la suya. En ese momento, Javier tomó una decisión. No podía simplemente sentarse y esperar a que las respuestas llegaran a él. Necesitaba actuar, necesitaba descubrir la verdad por sí mismo. Con determinación renovada, tomó su chaqueta y salió de la oficina, ignorando las miradas sorprendidas de sus empleados. Mientras bajaba en el ascensor, su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que estaba a punto de embarcarse en una jornada que podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Pero una cosa era segura, no había vuelta atrás. El misterio de Elena Sánchez y el Jardín de los Recuerdos lo habían capturado por completo, y Javier estaba decidido a desentrañarlo sin importar el costo. Mientras caminaba hacia la Gran Vía, Javier no podía evitar sentir que cada paso lo llevaba no solo hacia Elena, sino también de regreso a su pasado, a Lucía y a todo lo que había perdido hace 20 años. Era hora de enfrentar sus fantasmas y, quién sabe, encontrar una oportunidad de redención. El corazón de Javier latía desenfrenadamente mientras se acercaba al Jardín de los Recuerdos. La pequeña floristería, enclavada entre imponentes
Edificios de la Gran Vía. Parecía casi fuera de lugar, como un fragmento de un sueño invadiendo la realidad concreta de la metrópolis. Se detuvo al otro lado de la calle, observando el movimiento de la tienda. Clientes entraban y salían, llevando ramos coloridos y macetas de plantas. Y allí estaba ella, Elena, arreglando un ramo en el escaparate, exactamente como el día anterior. Su rostro concentrado, la forma en que mordía ligeramente su labio inferior mientras trabajaba, cada gesto era una puñalada en el corazón de Javier, tan dolorosamente familiar. Respirando hondo, cruzó la calle. El sonido de la campana en 1900, la puerta hizo que Elena levantara la vista, y por un momento, Javier vio un destello de reconocimiento en su mirada. Pero fue tan rápido que podría haberlo imaginado. «Hola, señor Martínez». Elena lo saludó con una sonrisa amable. «¿Vino a buscar más rosas?» Javier sintió que su garganta se secaba. «En realidad, yo vine a hablar con usted, si no es molestia». Elena pareció sorprendida, pero asintió. «Claro, no hay problema. Solo un momento mientras termino con este cliente». Mientras esperaba, Javier observó el interior de la tienda. Era un espacio acogedor, lleno de colores y aromas. Sus ojos se fijaron en un pequeño cuadro en la pared detrás del mostrador. Era una pintura de un jardín, con una pareja caminando de la mano entre las flores. Algo en esa imagen le apretó el corazón. «Listo, señor Martínez». La voz de Elena lo devolvió al presente. «¿En qué puedo ayudarlo?» Javier dudó, dándose cuenta de que no había planeado realmente qué decir. «Elena, yo no pude evitar notar ayer que mencionó haber perdido parte de sus recuerdos». La sonrisa de Elena vaciló por un instante. «Ah, sí. Fue un periodo difícil. Lo siento si estoy siendo entrometido», Javier se apresuró a decir. «Pero esto me intrigó. ¿Te importaría contarme más al respecto?» Elena lo estudió por un momento, como si estuviera evaluando sus intenciones. Finalmente suspiró e hizo un gesto hacia una pequeña mesa en el fondo de la tienda. «¿Por qué no nos sentamos? Es una historia un poco larga». Mientras se acomodaban, Javier notó que las manos de Elena temblaban levemente. Resistió el impulso de tomar esas manos, de consolarla como lo hacía con Lucía tantos años atrás. «Tuve un accidente de coche hace unos 3 años», comenzó Elena, con una voz baja y controlada. «Cuando desperté en el hospital, no recordaba nada. Mi nombre, mi familia, mi pasado, todo había desaparecido». Javier sintió un nudo formarse en su garganta. «Eso debió ser terrible». Elena asintió con los ojos distantes. Fue como nacer de nuevo, pero con un cuerpo adulto y un vacío donde debería haber una vida entera de recuerdos. Los médicos dijeron que era amnesia retrógrada causada por el trauma. «¿Y nunca recuperaste ningún recuerdo?», preguntó Javier, inclinándose hacia adelante, ansioso por cada detalle. «Algunos destellos a veces», respondió Elena, frunciendo el ceño. «Pero nada concreto. A veces siento que estoy a punto de recordar algo importante, pero luego se escapa». Javier sintió que su corazón se aceleraba. ¿Podría ser posible? ¿Podría Elena realmente ser... ¿Y tu familia?, preguntó, tratando de mantener la voz calmada. «Nadie vino a buscarte». Una sombra pasó por el rostro de Elena. «No, los asistentes sociales del hospital intentaron localizar a alguien, pero... nada. Fue como si nunca hubiera existido antes de ese accidente». Javier luchó contra el impulso de contarle todo en ese momento, de decirle que tal vez él sabía quién era ella, que tal vez era la mujer que había amado y perdido hace tanto tiempo. Pero la voz de la razón, que sonaba extrañamente como la de Miguel, lo detuvo. No podía simplemente soltarle eso sin estar seguro. «¿Cómo terminaste aquí?», preguntó en cambio, mirando alrededor de la floristería. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Elena. «Eso es interesante. Cuando salí del hospital sin recuerdos y sin un lugar a donde ir, vagaba por las calles de la ciudad. Un día, pasé por una floristería y algo despertó en mí. El olor de las flores, los colores, era como si una parte dormida de mi cerebro se hubiera activado. Sabía instintivamente el nombre de cada flor, cómo cuidarlas.
fue la primera cosa que tuvo sentido desde el accidente. Javier sintió una ola de emoción invadirlo. Lucía siempre había amado las flores. Su apartamento siempre estaba lleno de ellas, y ella pasaba horas cuidando del pequeño jardín en la terraza. «Entonces decidiste abrir tu propia tienda», concluyó él con voz ronca. Elena asintió. «Tomó un tiempo, primero trabajé en otras floristerías, ahorré cada centavo. Pero sí, eventualmente logré abrir el Jardín de los Recuerdos. Es gracioso, ¿sabes? Elegí ese nombre porque las flores me ayudaron a construir nuevos recuerdos cuando los antiguos se fueron. Pero a veces me pregunto si no es también una esperanza de que algún día entre estos pétalos y aromas pueda encontrar un pedazo de mi pasado perdido». Javier sintió lágrimas formándose en sus ojos y parpadeó rápidamente para alejarlas. La historia de Elena era a la vez desgarradora y llena de esperanza, y cada palabra solo reforzaba su certeza de que había más en esa historia que una simple coincidencia. «Elena», comenzó vacilante, «sé que esto puede sonar extraño, pero ¿has considerado alguna vez la posibilidad de que alguien de tu pasado pueda estar buscándote?» Sus ojos se abrieron ligeramente. «Yo he tratado de no pensar mucho en eso. Es demasiado doloroso imaginar que pueda haber personas por ahí que me amaron, que me extrañaron y yo ni siquiera me acuerdo de ellas». Javier sintió que su corazón se partía. Quería abrazarla, decirle que todo estaba bien, que la había encontrado. Pero sabía que no podía. No todavía. «Lo entiendo», dijo suavemente. «Pero tal vez sea hora de empezar a buscar algunas respuestas». Elena lo miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Por qué me dice esto, señor Martínez? ¿Por qué está tan interesado en mi historia?» Javier sabía que estaba llegando a un punto crítico. Lo que dijera ahora podría cambiarlo todo. Respiró profundamente, preparándose para responder, cuando el timbre de la puerta sonó, anunciando la llegada de un cliente. Elena se levantó rápidamente. «Disculpe, tengo que...» «Claro, claro», asintió Javier, sintiéndose simultáneamente aliviado y frustrado por la interrupción. Mientras Elena atendía al cliente, Javier se levantó, su mente dando vueltas con todo lo que había descubierto. Sabía que debía ser cuidadoso, que no podía simplemente soltar sus sospechas sobre Elena, pero también sabía que no podía seguir ignorando la posibilidad de que ella fuera realmente Lucía. Cuando Elena regresó, Javier ya había tomado una decisión. «Elena, me gustaría ayudarte», dijo. «A descubrir más sobre tu pasado, quiero decir. Tengo algunos contactos, personas que podrían investigar más a fondo». Elena lo miró, claramente sorprendida por la oferta. «Pero, ¿por qué? Apenas me conoce». Javier sintió que su corazón se apretaba. Si ella supiera... Digamos que entiendo lo que es perder a alguien importante. Si tuviera la oportunidad de recuperar a esa persona, bueno, haría cualquier cosa. Por un momento, Elena pareció luchar con una emoción que Javier no pudo descifrar. Finalmente, asintió lentamente. «Yo creo que me gustaría eso». «Gracias, señor Martínez». «Javier», corrigió suavemente. «Por favor, llámame Javier». Cuando salió de la floristería unos minutos después, Javier sentía como si estuviera caminando sobre la cuerda floja. Por un lado, la esperanza vertiginosa de haber encontrado a Lucía. Por el otro, el miedo paralizante de estar equivocado, de estar proyectando sus deseos en una extraña que, por casualidad, se parecía a su amor perdido. Pero una cosa era segura, no había vuelta atrás. Javier estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Mientras caminaba de regreso a su oficina, sacó el teléfono y marcó el número de Miguel. «Miguel, soy yo. Necesitamos intensificar nuestra investigación. Creo que estamos cerca de algo grande». Al otro lado de la línea, Miguel suspiró. «Javier, ¿qué has descubierto exactamente?» «Todo», respondió Javier, su voz temblorosa de emoción. «Y nada. Pero te prometo contarte todo. ¿Podemos vernos esta noche?» Mientras coordinaba los detalles con Miguel, Javier no podía evitar sentir que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre.
El jardín de los recuerdos había plantado semillas de esperanza en su corazón, y estaba decidido a verlas florecer, sin importar lo que el destino le tuviera reservado. El Café Nostálgico, un pequeño establecimiento en el corazón del Barrio de la Libertad, era el lugar perfecto para encuentros discretos. Javier llegó primero, eligiendo una mesa en la parte de atrás, lejos de oídos curiosos. El aroma de café recién molido llenaba el aire, mezclándose con las suaves notas de jazz que sonaban de fondo. Mientras esperaba a Miguel, Javier no podía dejar de pensar en Elena. Cada detalle de su conversación anterior resonaba en su mente, cada expresión y gesto suyo grabados en su memoria. Era como si el universo le estuviera jugando una cruel broma, presentándole a una mujer idéntica a Lucía, pero sin los recuerdos que los unían. «Hola, Javier». La voz familiar de Miguel lo sacó de sus pensamientos. «Hace tiempo que no nos vemos así». Javier se levantó para saludar a su amigo con un abrazo fuerte. Miguel parecía mayor de lo que Javier recordaba, con algunos cabellos grises en las sienes y líneas de expresión más marcadas alrededor de los ojos. Pero su mirada aún tenía esa mezcla de perspicacia y compasión que lo hacía un excelente detective. «Gracias por venir, Miguel», dijo Javier, señalando la silla frente a él. «Sé que debes estar ocupado». Miguel hizo un gesto indiferente, con la mano mientras se sentaba. «Para ti siempre tengo tiempo. Además, confieso que estoy intrigado con este caso. No todos los días un viejo amigo llama diciendo que puede haber encontrado a alguien que debería estar... Bueno, ya sabes». Javier asintió, sintiendo el peso de esa realidad. Durante 20 años, había vivido con la certeza de que Lucía estaba muerta. Ahora esa certeza se estaba resquebrajando hasta los cimientos. «Entonces», comenzó Miguel inclinándose hacia adelante, «cuéntame todo lo que has descubierto». Javier respiró hondo y comenzó a relatar su conversación con Elena. Cada detalle que ella había compartido sobre su pasado perdido, el accidente, la amnesia. Miguel escuchaba atentamente, ocasionalmente tomando notas en un pequeño cuaderno. «Es una historia increíble», comentó Miguel cuando Javier terminó. «Pero Javier, tienes que entender que esto aún no prueba nada. Las coincidencias ocurren». Lo sé», dijo Javier, pasándose la mano por el cabello con frustración. «Pero Miguel, tú no la has visto. No es solo su apariencia, es su forma de ser, sus gestos, incluso cómo habla de las flores. Es exactamente como Lucía». Miguel suspiró, reclinándose en su silla. «Mira, entiendo lo que estás sintiendo, pero tenemos que ser cautelosos aquí. Si esta mujer realmente es Lucía, necesitamos descubrir por qué desapareció, por qué se la dio por muerta. Y si no lo es, bueno, tenemos que tener cuidado de no crear falsas esperanzas». Javier asintió, sabiendo que su amigo tenía razón. «¿Qué has descubierto en tu investigación?». Miguel tomó su tableta, deslizando el dedo por la pantalla. «Bueno, como te dije antes, no hay muchos registros de Elena Sánchez antes de hace 3 años. Ningún historial escolar, ningún empleo anterior, ningún registro médico aparte del accidente. Es como si simplemente hubiera aparecido». «¿Eso no te parece sospechoso?», preguntó Javier, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. «Por supuesto que sí», respondió Miguel. «Pero también podría significar muchas cosas. Podría ser una inmigrante ilegal, alguien huyendo de un pasado problemático, o simplemente alguien que cambió de identidad por razones personales». Javier movió la cabeza, frustrado. «¿Y el accidente? Debe haber registros de eso, ¿no?». Miguel asintió. «Sí, encontré el informe policial. Un accidente de coche en la carretera de los Bandeirantes, hace poco más de 3 años. Una mujer no identificada fue encontrada inconsciente en el lugar, sin documentos, sin identificación. Y el otro coche, el otro conductor. Ese es el detalle intrigante», dijo Miguel frunciendo el ceño. «No había otro coche. Aparentemente, el vehículo en el que estaba Elena salió de la carretera, solo volcó varias veces. Pero aquí está la parte extraña. El coche estaba registrado a nombre de una empresa fantasma. Intenté rastrearlo, pero no llegué a nada». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Miguel, esto no parece un simple accidente. No, no lo parece, coincidió Miguel con una expresión seria. Javier, ¿qué pasó exactamente el día en que Lucía... Bueno, el día de su accidente? Javier cerró los ojos, los recuerdos de aquel día terrible inundando su mente. Yo no estaba allí, ¿recuerdas? Estaba en un viaje de negocios en Brasilia. Recibí una llamada del hospital diciendo que Lucía había sufrido un accidente grave. Cuando llegué, me dijeron que no había resistido. ¿Viste el cuerpo?, Miguel preguntó suavemente. Javier abrió los ojos, mirando a su amigo con una mezcla de shock y realización. No, susurró. El médico dijo que era mejor que no la viera, que el accidente había sido muy grave. Estaba tan devastado que ni siquiera lo cuestioné. Miguel colocó una mano reconfortante sobre el brazo de Javier. Amigo, no quiero darte falsas esperanzas, pero creo que necesitamos investigar más a fondo lo que realmente sucedió hace 20 años. Javier asintió, sintiéndose simultáneamente aterrorizado y decidido. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero necesitamos obtener más información sobre el accidente de Elena, dijo Miguel, volviendo a su modo profesional. Intentaré acceder a los registros médicos del hospital donde la trataron. También investigaré más a fondo esa empresa fantasma dueña del coche. ¿Y yo?, preguntó Javier, ansioso por ayudar. Miguel lo estudió por un momento. Javier, sé que esto es difícil, pero necesito que mantengas distancia de Elena por ahora. No podemos arriesgarnos a asustarla o alertar a quien quiera que esté detrás de todo esto. Javier quiso protestar, pero sabía que Miguel tenía razón. Está bien, accedió de mala gana. Pero manténme informado de todo, por favor. Por supuesto, prometió Miguel. Y Javier, intenta no dejarte llevar demasiado por esto. Todavía no sabemos nada con certeza. Mientras salían del café, Javier sintió como si estuviera al borde de un abismo. Por un lado, la posibilidad vertiginosa de tener a Lucía de vuelta en su vida. Por el otro, el miedo paralizante de estar persiguiendo un fantasma, una ilusión creada por su corazón solitario. De vuelta en su apartamento, Javier no podía dormir. Pasó horas revolviendo viejas cajas, buscando fotos, cartas, cualquier cosa que pudiera ayudar a aclarar el misterio. En una caja polvorienta, encontró un álbum de fotos que no había visto en años. Con manos temblorosas, lo abrió. Allí estaban ellos, jóvenes y enamorados. Lucía sonriendo a la cámara, sus ojos brillando con alegría y promesas de un futuro juntos. Javier sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas mientras pasaba los dedos suavemente sobre la imagen. ¿Dónde has estado todo este tiempo, mi amor?, susurró a la foto. Y si realmente eres tú, ¿por qué no te acuerdas de mí? Esa noche, mientras la ciudad dormía afuera, Javier Martínez hizo una promesa silenciosa. Descubriría la verdad, sin importar el costo. Si Elena era realmente Lucía, la traería de vuelta. Y si no lo era, bueno, tendría que aprender a decir adiós una vez más. Con esa determinación ardiendo en su pecho, Javier finalmente se durmió, soñando con jardines de recuerdos perdidos y encontrados, donde rosas rojas florecían entre secretos enterrados hace mucho tiempo. Los días que siguieron fueron una tortura para Javier. Cada minuto parecía arrastrarse, cargado con el peso de la expectativa y la incertidumbre. Se encontraba constantemente mirando el teléfono, esperando noticias de Miguel, luchando contra el impulso casi irresistible de correr a la floristería y ver a Elena de nuevo. En el trabajo, Javier se esforzaba por mantener las apariencias. Reuniones, contratos, decisiones importantes. Todo parecía trivial comparado con el misterio que lo consumía. Carmen, siempre atenta, notaba la distracción de su jefe, pero sabiamente guardaba sus observaciones para sí misma. Fue el miércoles, casi una semana después de su encuentro con Miguel, cuando el teléfono finalmente sonó. ¿Javier? Soy yo. La voz de Miguel sonaba tensa. Necesitamos hablar. En persona. Puedes encontrarme en el Parque del Retiro. En 1 hora. El corazón de Javier se aceleró. Claro, estaré allí. Miguel, ¿has descubierto algo? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, pero
No es algo que podamos discutir por teléfono. Solo ven. El trayecto hasta el parque fue un borrón para Javier. Su mente hervía de posibilidades, esperanzas y miedos mezclándose en un torbellino de emociones. Cuando finalmente vio a Miguel, sentado en un banco cerca del lago, Javier tuvo que contenerse para no correr hacia él. «Miguel», jadeó, sentándose al lado de su amigo. «¿Qué has descubierto?» Miguel miró a su alrededor, como si verificara que no estaban siendo observados, antes de volverse hacia Javier con una expresión grave. «Javier, lo que voy a contarte es complicado y potencialmente peligroso». Javier sintió un escalofrío en la espalda. «¿De qué estás hablando?» Miguel respiró hondo antes de comenzar. «Logré acceder a los registros médicos de 1900. Elena, lo que encontré, bueno, es cuanto menos intrigante. Primero, el tipo de lesión cerebral que sufrió es consistente con un trauma inducido, no solo un accidente de coche común». «¿Inducido?», repitió Javier horrorizado. «¿Quieres decir intencional?». Miguel asintió sombríamente. «Exacto. Pero eso no es todo. Mientras investigaba el accidente de Elena, empecé a notar patrones, similitudes con otros casos. Casos de personas que simplemente desaparecieron, solo para reaparecer años después sin memoria». Javier sintió que su estómago se revolvía. «¿Qué estás sugiriendo, Miguel?» «Estoy sugiriendo», dijo Miguel, bajando la voz, «que puede haber algo más grande ocurriendo aquí, algo organizado. Y Javier, encontré conexiones que llevan directamente a Martínez Construcciones». El mundo pareció girar alrededor de Javier. «¿Mi empresa? Pero, ¿cómo? ¿Por qué?» Miguel puso una mano en el hombro de su amigo. «No tengo todas las respuestas todavía, pero... Javier, ¿recuerdas algún proyecto, algún negocio en el que tu padre estuviera involucrado alrededor de la época en que Lucía desapareció?» Javier frunció el ceño, forzando su memoria. «Mi padre estaba negociando un gran contrato con el gobierno. Algo sobre un complejo de edificios en Brasilia. ¿Pero qué tiene que ver eso?» «No estoy seguro todavía», interrumpió Miguel, «pero encontré registros de transferencias sospechosas de grandes sumas de dinero en esa época, y más recientemente, en los últimos 3 años, patrones similares han comenzado a reaparecer». Javier sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La idea de que su propia empresa, la empresa que su padre había construido, pudiera estar involucrada en algo tan siniestro, era casi insoportable. «Miguel», dijo, con la voz temblorosa, «¿estás sugiriendo que mi padre, que él podría estar involucrado en la desaparición de Lucía?» El detective dudó un momento antes de responder. «Javier, no quiero acusar a nadie sin pruebas concretas, pero las evidencias apuntan a un involucramiento de Martínez Construcciones en algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginábamos». Javier se levantó abruptamente, incapaz de quedarse sentado. Caminó hasta la orilla del lago. Su reflejo en el agua parecía un extraño para él. ¿Cómo había cambiado su vida tan drásticamente en solo una semana? «¿Qué hacemos ahora?», preguntó sin volverse. Miguel se unió a él en la orilla del lago. «Necesitamos ser muy cuidadosos de aquí en adelante. Si estamos lidiando con lo que sospecho, personas poderosas podrían estar involucradas. Personas que no dudarían en silenciar a quien las amenace con exponerlas». Javier se volvió para mirar a su amigo con una determinación feroz en sus ojos. «No me importa el peligro, Miguel. Si Elena es realmente Lucía, si mi padre, si él realmente está involucrado en esto, necesito saberlo. Necesito hacer lo correcto». Miguel estudió a su amigo durante un largo momento antes de asentir. «Está bien, pero hagámoslo de la manera correcta. Necesitamos más pruebas. Necesitamos entender completamente a qué nos enfrentamos antes de actuar». «¿Y Elena?», preguntó Javier, con el corazón apretado al pensar en ella. «¿Debemos contarle?». «Todavía no», respondió Miguel con firmeza. «No hasta que estemos seguros. Imagina el trauma que sería para ella descubrir algo así si no es cierto. O peor, si es cierto y las personas detrás de esto descubren que ella lo sabe». Javier sabía que Miguel tenía razón, pero la idea de mantener a Elena en la oscuridad
lo perturbaba profundamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Voy a seguir investigando, siguiendo el rastro del dinero, explicó Miguel. Mientras tanto, necesito que hagas algo potencialmente difícil. ¿Qué? Necesito que actúes con normalidad. Ve al trabajo. Gestiona la empresa como siempre. Pero mantente alerta. Observa a tu padre, a los ejecutivos senior. Cualquier cosa fuera de lo común, cualquier conversación sospechosa, infórmame de inmediato. Javier sintió un nudo formarse en su estómago. La idea de fingir normalidad mientras sospechaba que su propio padre podría estar involucrado en algo tan terrible le resultaba nauseabunda, pero sabía que no tenía otra opción. Está bien, accedió con reticencia. Haré lo que sea necesario. Mientras se despedían, Javier sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Miró una vez más el lago, sus aguas tranquilas contrastando con la tormenta en su interior. En algún lugar más allá de aquel parque sereno estaban las respuestas que buscaba. Y Javier se juró a sí mismo que las encontraría, sin importar el costo. De vuelta en su apartamento, Javier se sentó en su estudio, rodeado de fotos familiares y premios empresariales. Todo lo que creía conocer, todo lo que valoraba, parecía desmoronarse a su alrededor. Tomó una foto de su padre, tomada el día en que Javier asumió oficialmente la presidencia de Martínez Construcciones. ¿Por qué, padre?, susurró a la imagen sonriente. ¿Qué hiciste? Esa noche, mientras la ciudad de Madrid continuaba su rutina implacable, Javier Martínez permaneció despierto, su mundo dividido entre el hombre que siempre creyó ser y el hombre que necesitaba convertirse para descubrir la verdad. En algún lugar entre las sombras del pasado y las incertidumbres del futuro, estaban las respuestas que podrían unir dos corazones separados por 20 años de mentiras y secretos. Con la determinación renovada, Javier comenzó a planificar sus próximos movimientos. Sabía que el camino que tenía por delante sería peligroso, que cada paso lo llevaría más profundo en un laberinto de decepciones y traiciones. Pero en el centro de ese laberinto estaba Elena, o Lucía, y la promesa de un amor que ni siquiera el tiempo y la conspiración habían logrado borrar. Mientras la noche avanzaba, Javier hizo una promesa silenciosa a las estrellas que brillaban afuera. Descubriría la verdad, desmantelaría la conspiración y, si el destino lo permitía, recuperaría el amor que le habían arrebatado. No importaba el costo, no importaba a quién tuviera que enfrentar, incluso si era su propio padre. El amanecer encontró a Javier aún despierto, sus ojos cansados pero decididos. Un nuevo día comenzaba, y con él, la primera etapa de un viaje que prometía cambiarlo todo. Javier Martínez, el exitoso empresario, estaba a punto de convertirse en algo más. Un hombre en busca de la verdad, la justicia y un amor perdido en el tiempo. A la mañana siguiente, Javier entró en el imponente edificio de Martínez Construcciones con un nudo en el estómago. El lugar que siempre había sido su refugio, su orgullo, ahora parecía un campo minado de secretos y posibles traiciones. Cada rostro familiar, de empleados que lo saludaban con sonrisas respetuosas, ahora cargaba la sombra de la duda. ¿Quién más podría estar involucrado? ¿Quién sabía la verdad? Al llegar al piso ejecutivo, Javier fue recibido por Carmen, quien inmediatamente notó algo diferente en su jefe. «Buenos días, señor Martínez. ¿Está todo bien? Parece preocupado». Javier forzó una sonrisa. «Estoy bien, Carmen. Solo una mala noche. ¿Alguna novedad?» «Sí. Su padre llamó. Quiere verlo para almorzar hoy. Dijo que es importante». El corazón de Javier se aceleró. Su padre rara vez lo llamaba para almuerzos de última hora. ¿Sería una coincidencia o algo relacionado con la investigación de Miguel? «Gracias, Carmen. Por favor, confirma el almuerzo». Entrando en su oficina, Javier cerró la puerta y respiró hondo. Necesitaba concentrarse, actuar con normalidad. Encendió el ordenador y comenzó a revisar correos electrónicos, pero su mente estaba lejos. Imágenes de Elena, recuerdos de Lucía y ahora sospechas sobre su propio padre se mezclaban en un torbellino de emociones.
A las 12:30, Javier bajó al garaje del edificio, donde su chofer lo esperaba. El trayecto hasta el restaurante favorito de su padre, un establecimiento elegante en el barrio de Salamanca, fue silencioso. Javier ensayaba mentalmente cómo actuar, qué decir, cómo observar sin levantar sospechas. Antonio Martínez ya estaba sentado cuando Javier llegó. A los 70 años, el patriarca de la familia Martínez aún emanaba una aura de poder y autoridad que hacía que los demás a su alrededor parecieran disminuidos. «Javier, hijo mío», Antonio lo saludó con una sonrisa cálida, levantándose para un abrazo. «Qué bueno que pudiste venir». Por un momento Javier dudó. Este era el hombre que lo crió, que le enseñó todo sobre los negocios, que siempre pareció poner a la familia por encima de todo. ¿Podría él realmente estar involucrado en algo tan siniestro? «Claro, padre», respondió Javier, devolviendo el abrazo. «Sabes que siempre tengo tiempo para ti». Se sentaron e hicieron sus pedidos. La conversación inicialmente giró en torno a temas triviales: el clima, la política, los últimos proyectos de la empresa. Javier observaba atentamente cada expresión, cada gesto de su padre, buscando cualquier señal de nerviosismo o culpa. Fue solo tras la llegada del plato principal que Antonio llegó al punto. «Javier», comenzó, su tono de repente serio, «hay algo importante que necesitamos discutir, algo sobre el futuro de la empresa». Javier sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué sería, padre?». Antonio tomó un sorbo de vino antes de continuar. «He recibido una propuesta, una fusión con el Grupo Alburquerque. Están ofreciendo una cantidad considerable y creo que es una oportunidad única para expandir nuestros horizontes». Javier frunció el ceño. El Grupo Alburquerque era conocido por sus prácticas agresivas de negocios y rumores de conexiones, políticas cuestionables. «Padre, sabes que siempre nos hemos opuesto a ese tipo de fusiones. Nuestra independencia siempre ha sido nuestra mayor ventaja». «Los tiempos cambian, hijo», respondió Antonio con un brillo extraño en sus ojos. «A veces, para sobrevivir, necesitamos adaptarnos, hacer alianzas estratégicas». La elección de palabras no pasó desapercibida para Javier. «¿Alianzas? Padre, ¿qué está pasando realmente aquí?». Antonio suspiró, pareciendo de repente más viejo y cansado. «Javier, hay cosas sobre los negocios, sobre nuestra familia, que no sabes, cosas que hice para proteger todo lo que hemos construido». La sangre de Javier se heló. ¿Era posible que su padre estuviera a punto de confesar? Se inclinó hacia adelante, su voz baja y urgente. «¿Qué cosas, padre? ¿Qué hiciste?». Por un momento pareció que Antonio iba a abrirse por completo. Pero entonces, como si hubiera reconsiderado, se recompuso. «Nada ilegal si es lo que estás pensando. Solo decisiones difíciles, compromisos necesarios». Javier sintió una mezcla de frustración y alivio. Su padre no había confesado nada concreto, pero estaba claro que había más en la historia de lo que estaba dispuesto a revelar. «Padre», dijo Javier con cuidado, «sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Sea lo que sea, podemos enfrentarlo juntos». Antonio estudió a su hijo durante un largo momento antes de responder. «Lo sé, Javier, y es por eso que necesito que confíes en mí ahora. Esta fusión es importante, más importante de lo que puedes imaginar». El resto del almuerzo transcurrió en un ambiente tenso. Cuando finalmente se despidieron, Javier sintió como si se estuviera alejando no solo físicamente de su padre, sino también emocionalmente. El abismo de secretos entre ellos parecía más vasto que nunca. De vuelta en la oficina, Javier apenas podía concentrarse. Tomó el teléfono varias veces para llamar a Miguel, pero siempre dudaba en el último momento. ¿Qué le diría exactamente? ¿Que su padre estaba actuando de manera sospechosa? ¿Que había insinuado tener secretos, pero no había revelado nada concreto? Al final de la tarde, incapaz de soportar el encierro de su oficina por más tiempo, Javier decidió dar un paseo. Sus pies lo llevaron casi inconscientemente en dirección a la Gran Vía. Antes de darse cuenta, estaba parado frente al Jardín de los Recuerdos. A través del escaparate, podía ver a Elena arreglando un jarrón de lirios.
parecía tan serena, tan ajena al torbellino, que su mera existencia había desencadenado. Por un momento, Javier fue invadido por un deseo abrumador de entrar, de contarle todo, de suplicarle que recordara. Pero las palabras de Miguel resonaron en su mente. Era demasiado peligroso. Para ella, para él, para la investigación. Con el corazón pesado, Javier se obligó a alejarse. Esa noche, en su apartamento, Javier no podía dormir. Se quedó en el balcón, mirando la ciudad iluminada, sintiéndose más solo que nunca. Por un lado, su padre y los oscuros secretos de Martínez Construcciones. Por el otro, Elena y la promesa de un amor redescubierto. Y en medio, él mismo, desgarrado entre lealtad y verdad, entre el pasado y el futuro. Mientras avanzaba la madrugada, Javier tomó una decisión. No podía quedarse quieto, esperando que las respuestas vinieran a él. Era hora de actuar, de buscar la verdad activamente, sin importar a dónde lo llevara. Con las primeras luces del amanecer, Javier tomó su teléfono y escribió un mensaje a Miguel. Necesitamos acelerar la investigación. Creo que mi padre está a punto de hacer algo grande. No tenemos mucho tiempo. Enviado el mensaje, Javier se preparó para enfrentar el nuevo día. Sabía que estaba a punto de sumergirse más profundamente en las aguas turbulentas de los secretos de su familia y de su pasado. Pero también sabía que, en algún lugar de esas profundidades, estaban las respuestas que tanto buscaba. Y tal vez, solo tal vez, la oportunidad de un nuevo comienzo con la mujer que nunca dejó de amar. Con determinación renovada, Javier se preparó para lo que sería, sin duda, el mayor desafío de su vida. El juego de máscaras y espejos estaba a punto de intensificarse, y él estaba decidido a no perder de vista la verdad, no importa cuán distorsionada pudiera parecer. Los días que siguieron fueron un torbellino para Javier. Durante el día, navegaba por el mundo corporativo con una máscara de normalidad, asistiendo a reuniones, revisando contratos y fingiendo interés en la propuesta de fusión. Por la noche, se reunía en secreto con Miguel, analizando cada nueva información, cada pista que el detective lograba desenterrar. Fue en una de esas noches, en un café discreto en las afueras de la ciudad, que Miguel le presentó a Javier un descubrimiento perturbador. «Encontré algo», dijo Miguel con voz baja y tensa. Deslizó un sobre marrón sobre la mesa. Registros de una clínica privada, muy exclusiva, en las afueras de Madrid, especializada en rehabilitación neurológica. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había copias de registros médicos, fotos satelitales de una propiedad aislada y una lista de nombres. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer algunos de ellos. «¿Estos son políticos? ¿Empresarios?», murmuró, incrédulo. Miguel asintió sombríamente. «Aparentemente esta clínica no solo trata casos médicos legítimos. Hay indicios de que se usa para reprogramar personas, borrar recuerdos, crear nuevas identidades». Javier sintió que su estómago se revolvía. «¿Y crees que Lucía, que Elena...?» «No estoy seguro todavía», interrumpió Miguel con suavidad. «Pero hay un registro de una paciente admitida hace unos 3 años que coincide con la descripción de Elena. Y Javier, el nombre que aparece como responsable del ingreso es Antonio Martínez». El mundo pareció girar alrededor de Javier. «Su propio padre, ¿cómo podría haber hecho algo así? ¿Por qué?» «Necesitamos más pruebas», dijo Javier con voz ronca. «Tenemos que entrar en esa clínica a ver con nuestros propios ojos». Miguel frunció el ceño. «Javier, esto es extremadamente peligroso. Estamos hablando de una operación altamente sofisticada y bien protegida. Si nos descubren...» «No me importan los riesgos», interrumpió Javier, con una determinación feroz en sus ojos. «Si hay una posibilidad de descubrir la verdad sobre Lucía, sobre todo esto, tenemos que intentarlo». Después de horas de discusión y planificación, finalmente llegaron a un acuerdo. Miguel usaría sus contactos para organizar una visita oficial a la clínica, disfrazado de inspector de salud. Javier, por su parte, tendría una tarea aún más delicada: enfrentarse a su padre. A la mañana siguiente,
Javier llegó temprano a la oficina. Sabía que su padre siempre era el primero en llegar, una rutina que había mantenido durante décadas. Con el corazón pesado llamó a la puerta del despacho de Antonio. «Javier», su padre pareció sorprendido al verlo. «¿Qué haces aquí tan temprano?» Javier cerró la puerta detrás de sí, mirando fijamente al hombre que lo había criado. «Padre, necesitamos hablar sobre la verdad». Antonio frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?» «Sobre Lucía», dijo Javier, observando atentamente la reacción de su padre. «Sobre lo que realmente sucedió hace 20 años». Por un momento, Antonio pareció genuinamente confundido. Luego, lentamente, una máscara de comprensión y resignación cubrió su rostro. «Ah, Javier», suspiró, pareciendo de repente muy viejo. «Siempre supe que este día llegaría. Siéntate, hijo. Es una larga historia». En las horas que siguieron, Antonio Martínez desenredó una red de secretos, mentiras y decisiones imposibles que se extendían por décadas. Habló de presiones políticas, amenazas veladas y un imperio corporativo construido sobre alianzas oscuras. «Tienes que entender, Javier», imploró Antonio con lágrimas en los ojos. «No tuve elección. Amenazaron con destruirlo todo. La empresa, nuestra familia, Lucía. Descubrió algo que no debía, algo que podría habernos arruinado a todos». Javier sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Entonces tú la mandaste a esa clínica? ¿Le borraste sus recuerdos?» Antonio asintió con tristeza. «Era eso, bueno, las alternativas eran impensables. Pensé que estaba protegiéndonos a todos, incluyéndote a ti». «¿Protegiendo?», casi gritó Javier, con décadas de dolor y rabia finalmente desbordándose. «Destruiste nuestras vidas. Nos robaste 20 años». «Lo sé», dijo Antonio con la voz quebrada, «y vivo con esa culpa todos los días. Pero Javier, tienes que entender, esto es más grande que nosotros. Hay personas poderosas involucradas, personas que no dudarían en...». En ese momento, el teléfono de Javier vibró. Era un mensaje de Miguel. «Emergencia. La clínica está siendo evacuada. Lo saben». Javier sintió que la sangre se helaba en sus venas. Se levantó abruptamente, mirando a su padre con una mezcla de ira y desesperación. «¿Qué has hecho?», exigió. Antonio pareció genuinamente confundido. «¿De qué estás hablando?». Pero Javier ya corría hacia la puerta. Necesitaba llegar a la clínica, necesitaba encontrar a Elena antes de que fuera demasiado tarde. Mientras corría por el pasillo, escuchó a su padre gritar su nombre, pero no miró atrás. En el estacionamiento, Javier saltó a su coche, con el corazón latiendo frenéticamente. Mientras aceleraba por las calles de Madrid, su mente era un torbellino de emociones. Ira hacia su padre, miedo por lo que podría pasarle a Elena y una feroz determinación de desentrañar toda la verdad. El trayecto hasta la clínica, en las afueras de la ciudad, parecía interminable. Javier adelantaba coches, ignoraba semáforos en rojo, guiado solo por la urgencia desesperada de llegar a tiempo. Cuando finalmente divisó los portones de la propiedad, su corazón casi se detuvo. Había una conmoción visible, coches saliendo del lugar apresuradamente, gente corriendo, papeles siendo quemados a toda prisa. En medio del caos, Javier vio una figura familiar. Miguel, aún con su disfraz, agitando frenéticamente la mano hacia él. Javier frenó bruscamente, saltando del coche antes de que se detuviera por completo. «Miguel, ¿dónde está ella? ¿La has visto?». El detective agarró el brazo de Javier, alejándolo de las miradas curiosas. «Llegamos demasiado tarde», dijo, con frustración evidente en su voz. «Comenzaron a evacuar minutos antes de que yo llegara. Pero Javier, vi algo, o mejor dicho, a alguien». Javier contuvo la respiración, temiendo y anhelando la respuesta al mismo tiempo. «Una mujer», continuó Miguel, sus ojos fijos en los de Javier. «Se parecía exactamente a las fotos de Lucía que me mostraste. Estaba siendo llevada por 2 hombres, parecía desorientada. Intenté acercarme, pero...». Javier no esperó a escuchar el resto. Se lanzó hacia la entrada de la clínica, decidido a encontrar a Elena o a Lucía o quien quiera que fuera ahora. Pero antes de que pudiera dar más que unos pocos pasos,
sintió unas manos fuertes sujetándolo. «Javier, no», gritó Miguel, luchando por contenerlo. «Es demasiado tarde. Si entramos ahora, nos estaremos exponiendo. Necesitamos ser inteligentes. Necesitamos...» Pero Javier apenas lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en un coche que salía por los portones de la clínica. Por un breve momento, a través del vidrio oscurecido del vehículo vislumbró un rostro. El rostro que había perseguido sus sueños durante 20 años. «¡Lucía!», gritó, su voz cargada de desesperación y esperanza. El coche aceleró, desapareciendo rápidamente en la carretera. Javier cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro. Tan cerca, había estado tan cerca. Miguel se arrodilló a su lado, colocando una mano reconfortante en su hombro. «No ha terminado, Javier», dijo con firmeza. «Ahora sabemos la verdad. Sabemos que ella está viva y la encontraremos cueste lo que cueste». Mientras el sol se ponía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la propiedad ahora casi desierta, Javier se levantó lentamente. Su rostro, aunque marcado por el dolor y el agotamiento, mostraba una determinación renovada. «Tienes razón, Miguel», dijo, su voz baja pero firme. «Esto no ha terminado. De hecho, es solo el comienzo». Juntos, los dos hombres caminaron de regreso al coche de Javier. La batalla por la verdad y la reunión de dos corazones separados por décadas, de mentiras y manipulaciones, estaba lejos de terminar. Pero ahora, armados con la certeza de que Lucía estaba viva y con la determinación de desmantelar la conspiración que los separó, Javier sabía que no descansaría hasta tenerla de vuelta en sus brazos. Los días que siguieron al descubrimiento en la clínica fueron un torbellino para Javier. Cada minuto parecía una batalla entre la urgencia de actuar y la necesidad de cautela. El vislumbre de Lucía, o sería Elena, había reavivado una llama en su corazón, pero también lo había alertado sobre los peligros que los rodeaban. Javier apenas dormía, dividiendo su tiempo entre mantener las apariencias en Martínez Construcciones y trabajar incansablemente con Miguel para desentrañar el misterio. El detective había logrado rastrear el coche que llevó a Lucía hasta un complejo de apartamentos de lujo en el barrio de Morumbi, pero la seguridad del lugar hacía casi imposible un acercamiento directo. En una tarde particularmente frustrante, Javier se encontró caminando sin rumbo por las calles de Madrid. Sus pies lo llevaron casi inconscientemente hasta la floristería Jardín de los Recuerdos. El establecimiento estaba cerrado. Un cartel en la puerta informaba: «Cerrado por tiempo indefinido». Javier apoyó la frente en el vidrio frío del escaparate, sintiendo una ola de emociones envolverlo. Allí, apenas unas semanas antes, había reencontrado al amor de su vida, sin siquiera saberlo. Y ahora ella había desaparecido de nuevo. «Señor, ¿está todo bien?». La voz amable lo sorprendió. Javier se giró y se encontró con una señora mayor cargando una bolsa de la compra. «Ah, sí, solo estaba pensando», balbuceó avergonzado. La señora sonrió comprensivamente. «Usted conocía a Elena, ¿verdad? Una chica encantadora, siempre tan amable con todos en el barrio». El corazón de Javier se aceleró. «Sí, la conocía. Usted sabe a dónde fue». La anciana frunció el ceño pensativa. «No exactamente, pero el día antes de cerrar la tienda, parecía agitada. Mencionó algo sobre recuerdos que volvían, sobre necesitar descubrir la verdad sobre su pasado». La señora hizo una pausa, como si recordara algo. «Ah, y recibió una visita. Un hombre, mayor, muy elegante. Parecía que discutieron». Javier sintió un escalofrío en la espalda. ¿Sería posible que su padre... ¿Usted escuchó de qué hablaban? «No mucho», respondió la anciana. «Pero escuché que mencionaron el nombre Lucía». Elena parecía muy alterada después de eso. Javier agradeció a la señora. Su mente daba vueltas con la nueva información. Inmediatamente llamó a Miguel, relatando lo que había descubierto. «Esto cambia todo», dijo Miguel, con voz tensa. «Si Elena estaba empezando a recordar, si tu padre la confrontó... Javier, necesitamos actuar rápido. Podrían estar planeando
reprogramarla de nuevo. La idea hizo que la sangre de Javier se helara. ¿Qué podemos hacer? Tengo un contacto, respondió Miguel tras un momento de vacilación. Alguien que trabajó en la clínica. Ella podría tener información sobre los procedimientos, tal vez incluso sobre dónde podría estar Lucía ahora. Pero, Javier, esto es peligroso. Muy peligroso. Javier no dudó. No me importa el peligro, organiza la reunión. Esa noche, en un bar discreto en las afueras de la ciudad, Javier y Miguel se encontraron con Laura, una exenfermera de la clínica. La mujer, de mediana edad y mirada asustada, hablaba en susurros, constantemente mirando por encima del hombro. «Ustedes no tienen idea de lo que está pasando», comenzó. Sus manos temblaban alrededor del vaso de whisky. «La clínica, no sé. Trata solo de borrar recuerdos. Se trata de control. Control de personas poderosas, de información peligrosa». Javier se inclinó hacia adelante, su voz urgente. «¿Y Lucía? ¿Qué sabes de ella?» Laura lo miró con ojos desorbitados. «Lucía. Sí. El caso especial. Fue traída hace 20 años, joven y hermosa, pero a diferencia de los demás, ella resistió al tratamiento. Sus recuerdos siempre encontraban la manera de volver». El corazón de Javier se aceleró. Incluso después de 2 décadas, incluso después de todo lo que le habían hecho, Lucía seguía luchando. Todavía recordaba. «Por eso la trajeron de vuelta recientemente», continuó Laura. Los recuerdos estaban regresando con más fuerza. Estaban planeando un procedimiento más intenso. «¿Dónde está ahora?», preguntó Miguel, su voz tensa. Laura dudó, el miedo evidente en sus ojos. «No debería. Me matarán si se enteran». Javier tomó sus manos, su mirada intensa. «Por favor, la amo. Hace 20 años que vivo sin ella. Por favor, ayúdame a encontrarla». Algo en la desesperación de Javier pareció conmover a Laura. Con un suspiro tembloroso asintió. «Hay una casa de campo en las afueras de la Sierra de Guadarrama. Es donde llevan a los casos especiales, para tratamientos más intensivos». Ella garabateó una dirección en una servilleta y se la entregó a Javier. «Pero por favor, tengan cuidado. Las personas detrás de esto harán cualquier cosa para mantener sus secretos». Tan pronto como salieron del bar, Javier y Miguel comenzaron a planear. Sabían que se estaban arriesgando, que estaban a punto de enfrentarse a fuerzas mucho más allá de lo que habían imaginado. Pero la perspectiva de finalmente rescatar a Lucía, de desmantelar toda esa red de mentiras y manipulaciones, era más fuerte que cualquier miedo. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para el viaje a la Sierra de Guadarrama, Javier recibió una llamada inesperada. Era su padre. «Javier», la voz de Antonio sonaba cansada, derrotada. «Sé lo que estás planeando, por favor, no lo hagas. No entiendes los riesgos». «No, padre», respondió Javier con voz firme. «Eres tú quien no entiende. La amo. Siempre la he amado. Y la traeré de vuelta, sin importar el costo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Antonio habló de nuevo, su voz casi un susurro. «Entonces ve, pero ten cuidado y Javier, perdóname, por todo». Mientras colgaba el teléfono, Javier sintió un torbellino de emociones. Ira, tristeza y una punzada de compasión por su padre. Pero no había tiempo para vacilaciones. Lucía lo esperaba. Con Miguel a su lado, Javier partió hacia la Sierra de Guadarrama. El camino sinuoso por la sierra parecía simbolizar el tortuoso viaje que los había llevado hasta allí. Cada curva, cada subida empinada los acercaba más al enfrentamiento final. Cuando finalmente avistaron la casa de campo, aislada entre pinos centenarios, Javier sintió que su corazón se aceleraba. Allí, en algún lugar de esa propiedad, aparentemente idílica, estaba Lucía. Y él estaba decidido a traerla de vuelta, a recuperar los 20 años que les habían robado. Mientras estacionaban el coche a una distancia segura y se preparaban para el acercamiento final, Javier hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que encontraran allí dentro, no importaban los obstáculos que aún tuvieran que enfrentar, él no se rendiría, porque al final, más allá de todas las conspiraciones y secretos, estaba el amor.
un amor que había sobrevivido 2 décadas de separación, de mentiras y manipulaciones. Un amor que Javier estaba seguro sería lo suficientemente fuerte para superar cualquier desafío que el destino les reservara. La casa de campo emergía entre los pinos como una fortaleza disfrazada de refugio bucólico. Javier y Miguel observaban, a distancia, escondidos en la vegetación densa, estudiando los movimientos de los guardias que patrullaban el perímetro. «No será fácil», murmuró Miguel ajustando sus binoculares. «La seguridad es pesada, cámaras, guardias armados. Esto es más que una simple casa de descanso». Javier asintió, su determinación inquebrantable. «No importa, hemos llegado, demasiado lejos para rendirnos ahora». Esperaron hasta el anochecer, cuando las sombras alargadas ofrecían algo de cobertura. Con movimientos calculados, evitando las cámaras de seguridad, se acercaron a la casa. Miguel usó sus habilidades para desarmar el sistema de alarma de una ventana lateral, permitiéndoles entrar en silencio. El interior de la casa era un contraste impactante con su apariencia exterior rústica. Pasillos esterilizados, puertas con códigos de seguridad y un silencio opresivo que hacía que el corazón de Javier se apretara. ¿Qué estaba pasando exactamente aquí? Avanzaron con cautela, consultando el mapa rudimentario que Laura había dibujado para ellos. Según ella, los pacientes especiales se mantenían en el sótano. Al llegar a una escalera que conducía hacia abajo, escucharon voces acercándose. Rápidamente se escondieron en un armario de suministros. «El procedimiento está programado para mañana temprano», dijo una voz masculina. «Esta vez nos aseguraremos de que sea permanente». «¿Y si ella resiste de nuevo?», Shai preguntó otra voz, esta femenina y preocupada. «No hay posibilidad. El nuevo método es infalible. Cuando terminemos, Lucía Alves será solo un recuerdo. Elena Sánchez será todo lo que quede». Javier tuvo que controlarse para no salir de su escondite en ese momento. La idea de Lucía siendo sometida a más manipulaciones, de perder sus recuerdos permanentemente, era insoportable. Cuando las voces se alejaron, salieron del armario. «Tenemos que darnos prisa», susurró Javier, la urgencia evidente en su voz. Bajando las escaleras, se encontraron en un pasillo que más bien parecía el de un hospital de alta seguridad. Puertas numeradas se alineaban a ambos lados. «¿Cómo vamos a encontrarla?», preguntó Miguel, la tensión evidente en su voz. En ese momento, un grito ahogado resonó desde una de las salas. Un grito que Javier reconocería en cualquier lugar. «¡Lucía!», exclamó corriendo hacia el sonido. La puerta estaba cerrada, pero la adrenalina le dio a Javier una fuerza que no sabía que poseía. Con un golpe poderoso forzó la cerradura. Allí, sentada en una cama de hospital, estaba ella, Lucía. Sus ojos, aunque confusos, brillaron con un destello de reconocimiento al ver a Javier. «Tú», susurró su voz temblorosa, «te conozco». Javier corrió hacia ella, tomando sus manos en las suyas. «Sí, Lucía, soy yo, Javier. He venido a buscarte. He venido a llevarte a casa». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. «Javier, lo recuerdo. No todo, pero te recuerdo a ti, a nuestro amor». El momento del reencuentro fue interrumpido por el sonido de una alarma estridente. Miguel, que estaba vigilando la puerta, gritó: «¡Tenemos que irnos ahora!». Javier ayudó a Lucía a levantarse, sosteniéndola mientras corrían por el pasillo. Detrás de ellos, se escuchaban gritos y pasos apresurados. Al llegar a las escaleras, se encontraron con 2 guardias armados. Miguel, usando sus habilidades de ex policía, logró desarmar a uno, mientras Javier, protegiendo a Lucía, se enfrentaba al otro. Fue una huida frenética. Los pasillos se convirtieron en un laberinto confuso, cada esquina potencialmente escondiendo un nuevo peligro. Pero Javier estaba decidido. No perdería a Lucía de nuevo. Cuando finalmente salieron de la casa, la noche estaba iluminada por reflectores y el sonido de sirenas se acercaba. «¡Por aquí!», gritó Miguel, guiándolos hacia un camino secundario que habían descubierto anteriormente. Corriendo por el bosque denso,
Javier sostenía firmemente a Lucía, sintiendo su corazón latir al unísono con el de ella. Cada paso los alejaba de la pesadilla y los acercaba a un futuro juntos. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al coche escondido. Miguel tomó el volante, mientras Javier se sentaba atrás con Lucía abrazándola protectoramente. Mientras el coche aceleraba por la carretera sinuosa, dejando atrás las luces y el caos de la casa de campo, Javier miró a Lucía. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una mezcla de miedo, confusión y amor. «Todo está bien ahora», susurró él, acariciando su rostro suavemente. «Estás a salvo. Estamos juntos». Lucía se acurrucó más cerca de él, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. «Javier, hay tanto que no entiendo, tantos vacíos, pero sé, en el fondo de mi corazón, que te amo, que siempre te he amado». El camino de regreso a Madrid fue tenso. Miguel conducía con cautela, siempre atento a posibles perseguidores. Javier, por su parte, dividía su atención entre vigilar la carretera y consolar a Lucía, quien ocasionalmente era asaltada por recuerdos confusos de su vida, como Elena, y de sus memorias originales. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Era como si el propio universo estuviera celebrando su reencuentro, ofreciendo la promesa de un nuevo comienzo. Miguel los llevó a un apartamento seguro que mantenía para situaciones de emergencia. «Quédense aquí», les indicó. «Voy a verificar si es seguro regresar a tu casa, Javier, y comenzar a trabajar en los próximos pasos. Tenemos mucho que hacer para exponer toda esta operación». Cuando se quedaron solos, Javier y Lucía finalmente tuvieron un momento para procesar todo lo que había sucedido. Sentados en el sofá desgastado del pequeño apartamento, se miraron, 20 años de añoranza, dolor y amor no expresado reflejados en sus miradas. «Cuéntame», pidió Lucía suavemente, «cuéntame sobre nuestra vida, sobre lo que perdí». Y así, mientras la ciudad afuera despertaba para un nuevo día, Javier comenzó a narrar su historia de amor. Cada recuerdo compartido parecía despertar algo en Lucía, pequeños fragmentos de su vida pasada volviendo a la superficie. «Lo siento», dijo ella en un momento, con lágrimas en los ojos. «Lo siento por haberte dejado solo tanto tiempo». Javier sostuvo su rostro con suavidad. «No fue tu culpa. Luchaste, Lucía. Luchaste por recordar, por volver a mí, y ahora estamos juntos. Eso es lo que importa». Mientras se abrazaban, ambos sabían que el camino por delante aún sería difícil. Había mucho por resolver, muchas verdades por revelar, y la batalla contra aquellos que habían orquestado toda esta tragedia estaba lejos de terminar. Pero en ese momento, en ese pequeño apartamento bañado por la luz dorada del amanecer, Javier y Lucía encontraron paz. Una paz nacida de la certeza de que su amor, probado por el tiempo y la adversidad, había prevalecido. Los días que siguieron al rescate de Lucía fueron una montaña rusa de emociones. El pequeño apartamento de Miguel se convirtió en un refugio, un lugar donde Javier y Lucía podían comenzar a reconstruir su relación, lejos de las miradas vigilantes de aquellos que habían orquestado su separación. Lucía pasaba horas sentada junto a la ventana, observando la ciudad que le parecía simultáneamente familiar y extraña. Sus ojos, antes nublados por la confusión, ahora brillaban con una mezcla de curiosidad y determinación. «Es extraño», le dijo a Javier una mañana mientras compartían un café. «Tengo estos flashes, recuerdos que parecen pertenecer a otra persona, pero que sé que son míos. Es como intentar armar un rompecabezas con piezas de dos juegos diferentes». Javier sostuvo su mano con suavidad. «Estamos en esto juntos, Lucía. Vamos a descubrir la verdad, pieza por pieza». Mientras tanto, Miguel trabajaba incansablemente entre bastidores. Había conseguido acceso a documentos comprometedores de la clínica, revelando una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que inicialmente imaginaban. Políticos, empresarios, incluso jueces, explicó Miguel durante una de sus visitas.
todos involucrados en este esquema de manipulación de recuerdos. Es más grande de lo que podíamos imaginar. Javier sintió un peso en el estómago. ¿Y mi padre? ¿Qué has descubierto sobre él? Miguel dudó antes de responder. Antonio estaba involucrado, sí, pero Javier parece que estaba siendo chantajeado. Encontré evidencias de amenazas contra la empresa, contra ti. La revelación golpeó a Javier como un puñetazo. Su padre, a quien había juzgado tan duramente, tal vez había actuado por desesperación, no por maldad. Lucía, que había escuchado la conversación, se acercó a Javier. Tal vez deberíamos hablar con él, sugirió suavemente. Él puede tener respuestas que necesitamos. La idea de enfrentarse a su padre hizo que Javier dudara, pero sabía que Lucía tenía razón. Si realmente querían entender lo que había sucedido, tendrían que enfrentarse a Antonio Martínez. A la mañana siguiente, con el corazón pesado, Javier hizo la llamada. La voz de su padre al otro lado de la línea sonaba cansada, derrotada. «Javier, gracias a Dios estás bien. Yo supe lo que pasó. Lucía, ella está aquí conmigo, padre», respondió Javier con voz firme. «Y necesitamos hablar, todos nosotros». Horas después, en un café discreto en las afueras de la ciudad, Javier, Lucía y Miguel se encontraron con Antonio. El patriarca de la familia Martínez parecía haber envejecido años en solo unas semanas. Sus ojos, antes llenos de confianza y autoridad, ahora cargaban el peso de la culpa y el arrepentimiento. «Lucía», dijo, con la voz temblando ligeramente. «Perdóname por todo». Lucía lo miró fijamente durante un largo momento antes de responder. «No estoy aquí para juzgar, señor Martínez. Estoy aquí para entender, para recuperar mi vida». La conversación que siguió fue larga y dolorosa. Antonio reveló cómo años atrás había sido abordado por un grupo poderoso que amenazaba con destruir todo lo que él había construido. La empresa Martínez Construcciones estaba a punto de cerrar un contrato gubernamental que cambiaría el rumbo de la compañía, pero el grupo exigía que Antonio se uniera a su esquema de corrupción. «Me negué al principio», explicó Antonio, con lágrimas en los ojos. «Pero entonces amenazaron a ti, Javier, y a ti, Lucía. Descubriste algo, ¿no? Algo sobre sus negocios». Lucía frunció el ceño, concentrándose. «Yo recuerdo documentos, números que no cuadraban. Estaba investigando. Quería proteger a Javier, proteger la empresa». Antonio asintió tristemente. «Y por eso te consideraron una amenaza. Me dieron un ultimátum. O permitía que se ocuparan de ti, Lucía, o destruirían todo. La empresa, nuestra familia, ustedes dos». Javier sintió una mezcla de ira y compasión por su padre. «¿Así que elegiste borrar sus recuerdos? ¿Fingir su muerte?» Pensé que era la única manera de mantenerla con vida, de mantener a todos a salvo», respondió Antonio con la voz quebrada. «Pero he vivido con esa culpa todos estos días desde entonces, viéndote sufrir, Javier, sabiendo que yo era el responsable». El silencio que siguió fue pesado, cargado con 2 décadas de secretos y dolor. Fue Lucía quien finalmente lo rompió. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó mirando a cada uno de ellos. «¿Cómo podemos exponer todo esto sin poner más vidas en riesgo?». Miguel, que había escuchado todo atentamente, intervino. «Tengo contactos en la Policía Federal. Con las pruebas que hemos recopilado y su testimonio, podemos armar un caso sólido. Pero necesitamos actuar rápido». Javier asintió con determinación brillando en sus ojos. «Entonces eso es lo que haremos. Vamos a exponer todo, sin importar las consecuencias. Es hora de que la verdad salga a la luz». En los días siguientes, se planeó una operación meticulosa. Miguel coordinó con sus contactos en la policía, mientras Javier y Lucía trabajaban para reunir todas las pruebas posibles. Antonio, buscando redención, proporcionó información crucial sobre los involucrados en el esquema. La tensión era palpable. Todos sabían que estaban lidiando con fuerzas poderosas, personas que no dudarían en silenciarlos permanentemente, pero la determinación de hacer lo correcto
de finalmente traer justicia los impulsaba hacia adelante. Una noche, mientras se preparaban para el gran día en que todo sería revelado, Javier encontró a Lucía en el balcón del apartamento, mirando las luces de la ciudad. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, rodeándola con un brazo. Lucía se acurrucó contra él suspirando. Estoy asustada, admitió, pero también esperanzada. Por primera vez en mucho tiempo, siento que realmente estoy viviendo, no solo existiendo. Javier la besó tiernamente. No importa lo que pase mañana, estaremos juntos, nada nos separará de nuevo. Mientras observaban la ciudad abajo, ambos sabían que el amanecer traería desafíos que pondrían a prueba su valentía y su amor. Pero allí, en ese momento, encontraron fuerza el uno en el otro, en la promesa de un futuro que, finalmente, podrían construir juntos. El amanecer trajo consigo una tensión palpable. Javier, Lucía, Miguel y Antonio se reunieron en el apartamento, seguro, cada uno sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaban. Hoy era el día en que la verdad saldría a la luz, el día en que enfrentarían a las fuerzas que habían manipulado sus vidas durante tanto tiempo. ¿Todos saben lo que tienen que hacer?, preguntó Miguel, su voz firme pero con un toque de preocupación. Todos asintieron, la determinación evidente en sus miradas. El plan era audaz. Mientras Miguel coordinaba con la Policía Federal para una operación sincronizada, Javier y Lucía saldrían a la luz pública con su historia, concediendo una entrevista exclusiva a una periodista de investigación de renombre. Antonio, por su parte, se entregaría a las autoridades, dispuesto a testificar sobre todo lo que sabía. Antes de partir, Javier abrazó fuertemente a Lucía. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, le preguntó suavemente. Aún podemos retroceder, encontrar otra manera. Lucía lo miró a los ojos, su expresión resuelta. Estoy segura, Javier. Durante 20 años mi vida fue controlada por otros. Es hora de recuperar mi voz, mi historia. Con una última mirada de aliento entre todos, partieron hacia sus destinos separados, unidos en propósito. La sede de la cadena de televisión era un torbellino cuando Javier y Lucía llegaron. La periodista, Sofía López, los recibió con una mezcla de emoción y aprensión. ¿Son conscientes del impacto que tendrá esta historia?, les preguntó guiándolos hacia el estudio. Lo somos, respondió Javier, sosteniendo firmemente la mano de Lucía. Y estamos listos. Las cámaras comenzaron a rodar y Sofía inició la entrevista. Estamos aquí hoy con una historia que parece sacada de una película de suspense, pero que es terriblemente real. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Miguel supervisaba la operación de la Policía Federal. Equipos tácticos se posicionaban alrededor de oficinas, residencias y la infame clínica en las afueras de la ciudad. Esperando su señal, dijo un agente por radio. Miguel miró su reloj. Todo dependía de una sincronización perfecta. Manténganse en posición, respondió. Esperen mi orden. De vuelta en el estudio, Javier y Lucía desvelaban su historia, revelando cada detalle sórdido de la conspiración que les había robado 2 décadas de sus vidas. Sofía y su equipo escuchaban boquiabiertos, haciendo preguntas ocasionales para aclarar puntos. ¿Y tienen pruebas de todo esto?, preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente ante la magnitud de la revelación. Javier asintió gravemente. Tenemos documentos, testigos, y en este mismo momento se están llevando a cabo operaciones para desmantelar toda esta red criminal. En la oficina de Martínez Construcciones, Antonio Martínez veía la entrevista en su televisor, lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Cuando escuchó el golpe en la puerta, ya sabía lo que le esperaba. Con dignidad, se levantó para recibir a los agentes que venían a arrestarlo. A medida que la entrevista avanzaba, el estudio comenzó a bullir de actividad tras bambalinas. Los teléfonos sonaban sin parar, los productores corrían de un lado a otro y la noticia comenzaba a extenderse como un reguero de pólvora. Miguel, monitoreando la situación desde su puesto de mando improvisado, finalmente dio la señal. Ahora, vamos, vamos, vamos. En cuestión de minutos, los titulares comenzaron a aparecer en todos los canales de noticias.
Escándalo de manipulación de memorias sacude al país. Políticos y empresarios detenidos en operación de la Policía Federal. Amor perdido y reencontrado, la historia de Javier y Lucía. El caos se instaló en las altas esferas del poder. Los políticos corrían para distanciarse del escándalo. Los empresarios intentaban desesperadamente destruir evidencias, y la clínica que había sido el epicentro de toda la operación era invadida por agentes federales. De vuelta al estudio, Javier y Lucía concluían su entrevista, exhaustos pero aliviados. Sofía, visiblemente emocionada, les agradeció por la valentía de compartir su historia. ¿Qué esperan que suceda ahora?, preguntó en sus palabras finales. Lucía miró a Javier y luego a la cámara. Esperamos que la verdad prevalezca, que se haga justicia y que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Javier asintió, añadiendo, y esperamos que nuestra historia sirva de recordatorio de que el amor, la verdad y la perseverancia pueden superar incluso las más oscuras conspiraciones. Cuando las cámaras finalmente dejaron de grabar, Javier y Lucía se abrazaron, dejando que las lágrimas que habían contenido durante toda la entrevista fluyeran finalmente. Lo habían logrado. Habían enfrentado a sus demonios y expuesto la verdad al mundo. Miguel llegó poco después. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero también de triunfo. Funcionó, dijo simplemente. Estamos recibiendo informes de detenciones en todo el país. La operación fue un éxito. Mientras salían del estudio, protegidos por guardias de seguridad, fueron recibidos por una multitud de periodistas y ciudadanos comunes, todos clamando por más detalles, por un vistazo de los héroes que habían desenmascarado una conspiración tan vasta. En el coche, camino a un lugar seguro, Javier tomó la mano de Lucía. Se acabó, susurró. Lucía movió la cabeza suavemente. No, mi amor, esto apenas comienza. Nuestra vida, nuestra verdadera vida juntos, comienza ahora. Mientras el coche avanzaba por las calles de Madrid, ahora bullendo con la noticia del escándalo, Javier y Lucía miraron por la ventana. La ciudad parecía diferente ahora, como si se hubiera levantado un velo. Era un nuevo amanecer, no solo para ellos, sino para todo el país. El camino por delante aún estaría lleno de desafíos. Habría juicios, testimonios, la lucha continua para asegurar que todos los responsables fueran llevados ante la justicia. Y para Lucía, aún quedaba el largo proceso de recuperar completamente sus recuerdos, de reconciliar sus dos vidas. Pero ahora, por primera vez en 20 años, enfrentarían esos desafíos juntos. Unidos no solo por el amor que habían redescubierto, sino por la fuerza que habían encontrado el uno en el otro durante este viaje extraordinario. Cuando el coche se detuvo en un semáforo, Javier se volvió hacia Lucía. «Te amo», dijo simplemente, las palabras cargadas con el peso de 2 décadas de añoranza y esperanza. Lucía sonrió, esa sonrisa que había cautivado el corazón de Javier tantos años atrás y que seguía haciéndolo. «Yo también te amo», respondió. «Siempre te he amado, incluso cuando no sabía quién era». Y así, mientras el sol se ponía sobre una Madrid transformada, Javier y Lucía siguieron adelante. Hacia un futuro incierto, sí, pero un futuro que enfrentarían juntos. Un futuro construido sobre la verdad, la justicia y un amor que había demostrado ser más fuerte que cualquier conspiración. Un año había pasado desde el día en que Javier y Lucía expusieron la verdad al mundo. Un año de tumulto, transformaciones y finalmente, curación. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del apartamento que ahora compartían, un espacio que habían elegido juntos, libre de las sombras del pasado. Javier despertó primero, como siempre lo hacía, y se quedó unos momentos observando a Lucía dormir pacíficamente a su lado. Aún después de todos estos meses, él aún se maravillaba de la realidad de tenerla de vuelta en su vida. Suavemente acarició su rostro, haciéndola despertar con una sonrisa somnolienta. «Buenos días, mi amor», murmuró ella abriendo lentamente los ojos. «Buenos días», respondió Javier, depositando un beso tierno en su frente. «¿Lista para el gran día?».
Lucía asintió, sentándose en la cama. Más que lista. Es hora de cerrar este capítulo y comenzar el siguiente. El gran día al que se referían era el último día del juicio que había dominado los titulares durante meses. Hoy se anunciarían los veredictos finales para los principales implicados en el escándalo de manipulación de memorias. Mientras G68 se preparaban para salir, las noticias en la televisión les recordaban constantemente el impacto que su historia había tenido. Último día del juicio del siglo. La nación espera los veredictos. Reformas en la legislación sobre ética, médica y derechos humanos en debate en el Congreso. Supervivientes de manipulación de memoria forman grupo de apoyo nacional. El camino hacia el tribunal fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al llegar, fueron recibidos por una multitud de periodistas y simpatizantes. Lucía apretó la mano de Javier, buscando fuerza, antes de enfrentar juntos el mar de cámaras y micrófonos. Dentro del tribunal, el aire estaba cargado de tensión. Javier vio a su padre, Antonio, sentado entre los acusados, luciendo mucho más viejo y cansado que un año atrás. Sus miradas se cruzaron brevemente, décadas de complejidad emocional pasando entre ellos en un instante. Cuando el juez entró y todos se levantaron, Lucía sostuvo con fuerza la mano de Javier. Este era el momento que definiría el futuro de todos los involucrados. Las horas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Uno por uno, los veredictos fueron leídos. Culpable, culpable, culpable. Políticos poderosos, empresarios influyentes, médicos sin escrúpulos, todos enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Cuando llegó el turno de Antonio Martínez, hubo una pausa dramática. Considerando las circunstancias atenuantes y la cooperación del acusado, anunció el juez, Antonio Martínez es sentenciado a prisión domiciliaria y servicio comunitario. Javier soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Su padre había cometido errores terribles, pero también había sido una pieza clave para desmantelar el esquema. La sentencia parecía justa. Cuando la sesión terminó, Javier y Lucía salieron del tribunal tomados de la mano, enfrentando una vez más la ola de periodistas. ¿Cómo se sienten con el resultado?, gritó un periodista. Lucía fue quien respondió con voz firme y clara. Sentimos que se ha hecho justicia, pero más importante que el castigo es garantizar que esto nunca le vuelva a pasar a nadie. De vuelta en el apartamento, exhaustos pero aliviados, finalmente tuvieron un momento para procesar todo. Javier sirvió 2 copas de vino y se unió a Lucía en el balcón, observando el atardecer sobre Madrid. Es extraño, reflexionó Lucía, pasar tanto tiempo luchando por algo y luego, que termine. Javier asintió comprendiendo perfectamente. Pero no ha terminado realmente, ¿verdad? Es solo el comienzo. Lucía sonrió, recostándose en él. Tienes razón. El comienzo de nuestra vida, nuestra verdadera vida juntos. Permanecieron, en silencio por un momento, saboreando la paz que finalmente habían encontrado. Entonces Javier se levantó de repente, con un brillo en sus ojos. «Espera aquí», dijo corriendo hacia el interior del apartamento. Cuando regresó, sostenía una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Lucía se aceleró cuando Javier se arrodilló frente a ella. «Lucía», comenzó, su voz temblando ligeramente de emoción, «hemos pasado más en 20 años de lo que la mayoría de las personas pasa en una vida entera. Perdimos tanto tiempo, pero también demostramos que nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Me harías el honor de pasar el resto de nuestras vidas juntos como mi esposa?» Lágrimas de alegría corrían por el rostro de Lucía mientras respondía, «Sí, Javier, 1000 veces sí». Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, ambos sintieron el peso de los últimos 20 años disiparse, reemplazado por la promesa de un futuro brillante. En los meses que siguieron, Javier y Lucía se dedicaron no solo a reconstruir sus vidas, sino también a ayudar a otros. Fundaron una organización para apoyar a víctimas de crímenes similares y trabajaron incansablemente para promover reformas en la legislación.
Martínez Construcciones, ahora bajo nueva dirección, pasó por una transformación completa, convirtiéndose en un modelo de ética empresarial. Javier, aunque ya no estaba directamente involucrado en la gestión, usaba su influencia para asegurar que la empresa contribuyera positivamente a la sociedad. En una tarde soleada de primavera, exactamente 2 años después del día en que Javier vio a Elena por primera vez en la floristería, se casaron. Fue una ceremonia íntima, celebrada en el jardín de la nueva casa que habían comprado juntos. Miguel, ahora un amigo cercano, fue el padrino. Antonio, en arresto domiciliario, recibió un permiso especial para asistir, un momento agridulce de reconciliación y perdón. Cuando el celebrante los declaró marido y mujer, y Javier besó a Lucía, fue como si el mundo a su alrededor desapareciera. En ese momento, eran solo ellos dos, finalmente unidos como deberían haber estado hace tanto tiempo. Por la noche, durante la recepción, Javier levantó su copa para un brindis. A todos ustedes que están aquí hoy, gracias. Gracias por habernos acompañado en esta increíble jornada. Lucía y yo pasamos por algo que nadie debería pasar. Perdimos 20 años, pero ganamos una vida entera de amor y aprendizaje. Lucía continuó, su voz emocionada. Aprendimos que el amor verdadero resiste al tiempo, a la distancia e incluso al olvido. Aprendimos que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre vale la pena. Y aprendimos que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Mientras los invitados aplaudían y las copas chocaban, Javier y Lucía intercambiaron una mirada llena de amor y promesa. Habían atravesado el infierno y regresado, y ahora, finalmente, estaban listos para vivir la vida que siempre deberían haber tenido. Más tarde, cuando la fiesta terminó y se quedaron solos, Javier llevó a Lucía al jardín. Bajo el cielo estrellado, la abrazó por detrás, ambos contemplando el futuro que se abría ante ellos. «¿Sabes?», dijo suavemente, «durante 20 años pensé que había perdido mi oportunidad de felicidad. Pero ahora me doy cuenta de que cada momento de esos años me preparó para apreciar aún más lo que tenemos ahora». Lucía se giró en sus brazos mirándolo a los ojos. «Y cada momento de aquí en adelante será un regalo, un recuerdo que crearemos juntos y que nadie podrá arrebatarnos». Mientras se besaban bajo las estrellas, Javier y Lucía sabían que su historia, una historia de amor, pérdida, perseverancia y redención, continuaría inspirando a otros durante muchos años. Habían demostrado que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la verdad siempre encuentra un camino y que, a veces, los finales más felices llegan después de las jornadas más difíciles. Y así, con el perfume de las flores, del jardín a su alrededor y el brillo de un futuro prometedor en sus ojos, Javier y Lucía dieron la bienvenida al próximo capítulo de sus vidas, un capítulo lleno de amor, esperanza y posibilidades infinitas.